vivo para todo el país, como todos los días de lunes a viernes, de 19 a 20. Nos vamos a la situación en Venezuela con el durísimo informe que presentó Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, ahora funcionaria de la ONU, con respecto a la situación que se vive en ese país, teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos y también los casos de ejecuciones extrajudiciales. La funcionaria alertó sobre violaciones a los derechos humanos en un documento que elaboró luego de visitar Caracas, en el cual acusó al gobierno de Nicolás Maduro de graves vulneraciones de derechos y registra, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones, todas extrajudiciales, por parte de las fuerzas de seguridad entre enero de 2018 y mayo del 19. Mientras hoy, que es el aniversario de la independencia en Venezuela, el presidente encargado Guaidó marchó a una prisión del régimen de Maduro y dijo: a metros de aquí torturan y asesinan a venezolanos solo por pensar distinto. Bachelet, en su comunicado, señaló que el gobierno de Maduro pidió corregir algunos puntos del informe. Bachelet presentó este informe hoy en Ginebra. Las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela han sido erosionados. El ejercicio de libertad de opinión, de expresión y asociación y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación hasta detención arbitraria, tortura y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. Estamos con Tamara Tamasiuk, que es investigadora senior especializada en Venezuela y justamente con muchos detalles sobre lo que ocurre en ese país. Tamara, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo toman en principio este informe con tanto detalle que da a conocer una persona con un pasado, bueno, que hace que sea indiscutible lo que afirma como es Michelle Bachelet? Es una grata sorpresa. La verdad que el informe es durísimo, tiene información muy contundente sobre los tipos de torturas empleadas por las fuerzas de seguridad, los casos de ejecuciones extrajudiciales que mencionaban, habla sobre la emergencia humanitaria, habla sobre la crisis de refugiados generada por la crisis venezolana, toca todos los puntos centrales, y la respuesta del gobierno venezolano deslegitimando el informe creo que demuestra que toca los puntos claves. Ahora la gran pregunta es: ¿qué hacemos con todo este material? Y allí es donde el informe le faltó una recomendación fuerte para el Consejo de Derechos Humanos sobre los próximos pasos. ¿Cuál es la situación concreta en la que está hoy Venezuela, más allá de que en estos últimos tiempos estuvo hasta un poco más tranquila, si se quiere, la difusión de información desde allí, teniendo en cuenta lo que pasó a principios de este año? De alguna manera este informe ayuda a resaltar que la situación es cada vez peor, a pesar de que no esté en la tapa de los diarios todos los días. Un dato muy relevante es el número de los asesinatos por las fuerzas de seguridad, porque es la primera vez que hay información pública hecha pública por el gobierno de Venezuela. Las citas en las notas al pie en esa parte del informe es información provista por el gobierno de Venezuela. Estremece, casi 7.000 ejecuciones. En un año y medio. Y estamos hablando de casos donde el gobierno reporta resistencia a la autoridad, a la par de información que nosotros, la oficina Bachelet y distinta gente viene documentando de claras ejecuciones extrajudiciales. Son operativos policiales que ingresan en los barrios, que son las zonas más pobres en Venezuela, y matan a las personas a sangre fría. ¿Por ser opositores a Maduro? En algunos casos hay denuncias que tienen una connotación política. Eso ocurrió en enero, sobre todo después de las protestas que comenzaron a favor de Guaidó, pero muchos de estos casos tienen que ver con una política de seguridad de mano dura, en un país donde no hay justicia, no hay independencia judicial y el Poder Judicial no funciona para investigar delitos, sino que funciona para perseguir opositores. La solución que encuentran es una solución de mano dura, que es ingresar a los barrios a buscar malandros y los matan. Sería, digamos, como imponer el miedo para que la gente no se siga relevando al Estado, digamos. Sin ninguna duda, o sea, y sobre todo el uso de esta fuerza de seguridad FAES, que es una fuerza especial de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana, es muy visible, o sea, no tienen ningún interés en esconder quién es que está haciendo esto.
enfrente de testigos sacan a la gente de sus casas o sacan a las familias de las casas y los matan, los llevan a los hospitales donde llegan muertos. Entonces no hay ningún esfuerzo por esconder la realidad. Por eso llama un poco la atención que hayan hecho estos datos públicos, pero es interesante que esté reflejado en este informe. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos tiene el mandato de seguir monitoreando la situación de Venezuela. Bachelet tenía la obligación de presentar este informe, presentar un informe oral en septiembre y allí se acaba el mandato de esta resolución importante que se aprobó en septiembre del año pasado. Entonces ahora es clave que con toda esta información que presentó Bachelet, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra cree una comisión de investigación. Y la otra cosa que es central es que Bachelet comparta toda la información que ella tiene con la Corte Penal Internacional. Claro. Porque hay un dato relevante en el informe y si uno busca, hay una oración ahí perdida que habla que esto podría constituir persecución política y que hay que investigar la posible responsabilidad penal individual de quienes están a cargo del Estado. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la población? Porque conocimos números otra vez de miles de venezolanos que han llegado a la Argentina en los últimos meses. O sea, ¿sigue la inmigración permanente? Así es. Según Naciones Unidas, las últimas estadísticas son de más de 4 millones de personas que salieron de Venezuela en el último tiempo. Eso es más del 10% de la población. Y todas las predicciones son que esto va a continuar aumentando en la medida que la situación dentro de Venezuela no cambie, porque la gente huye de la inseguridad, de la crisis económica, de la crisis humanitaria, y cada vez más vemos gente que huye con lo opuesto. Y quienes podían pagarse un pasaje de avión se fueron hace rato ya de Venezuela. Claro. Bien, Tamara, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien, Tamara Tarasiuk es investigadora senior de Human Rights Watch, especializada en el tema Venezuela. Pero justamente recién decías que muchos venezolanos han llegado a la Argentina en los últimos meses y muchos hoy se congregaron en Parque Rivadavia, donde celebraron el Día de la Independencia de Venezuela.